Creo que puedo decir que a lo largo de los años he leído muchísimos libros. Al fin y al cabo soy filólogo y un ávido lector. Y si veis mi canal, sin duda uno de los géneros que más me gusta y por lo tanto de los que más he consumido es el del terror. La cosa es que después de leer tantas historias de este tipo, tarde o temprano al final hasta cierto punto te acostumbras y las cosas dejan de sorprenderte o impresionarte tanto. Todo esto lo digo porque cuando finalmente encuentro un libro que realmente me conmociona, un libro que incluso después de terminarlo sigo pensando sobre él durante días y días, sé entonces que lo que acabo de leer es realmente perturbador. Y de mis lecturas de este año, sin duda alguna, el libro que más ha tenido ese efecto en mí fue el que vamos a hablar en este vídeo, Child of God, traducido como Hijo de Dios, escrito por Cormac McCarthy y publicado por primera vez en 1973. Una novela ambientada a mediados del siglo XX en el sur de los Apalaches, una cordillera que está al este de Estados Unidos, más específicamente en la zona rural del condado de Sevier, Tennessee. Se nos cuenta la historia de lo que va a ser nuestro protagonista, pero también nuestro villano, Lester Ballard, un hombre desposeído que desciende rápidamente a la violencia y la locura. A lo mejor quizás os suene este autor, Cormac McCarthy, y es que ha escrito otras grandes obras que son muy conocidas y varias de ellas han sido adaptadas a la gran pantalla, como son La carretera o No es país para viejos, o uno de sus libros que también es conocido como uno de los más perturbadores jamás hechos y que nunca se adaptó, llamado Meridiano de Sangre. Si sois familiares con McCarthy, sabréis que tiene un estilo muy especial y particular, en el que nunca sabes cuándo una cosa acaba y la otra empieza. Por ejemplo, no suele marcar el diálogo de una forma convencional, por lo que a veces no puedes estar seguro de si lo que lees es diálogo o no y quién lo está diciendo. Pero eso también justamente juega a favor de este libro, porque la narración no se ciñe estrictamente a la cronología de eventos y se acabó, sino que entrelaza las acciones de Ballard con los chismes que cuenta la comunidad. Mezcla acontecimientos cronológicos con habladurías no lineales de los habitantes del pueblo que reflexionan sobre Lester y la historia de su familia. Es un libro muy polifónico, es decir, que tiene muchas voces, y por lo tanto al final da la impresión de que lo que estás leyendo es más una leyenda que una simple historia, la leyenda, el mito de Lester Ballard. La verdad que este libro ha sido, sin lugar a dudas, mi favorito de los que he leído este año, y es que es tremendamente especial. No me podía creer lo bonito y lírico que era el lenguaje de McCarthy y lo bellas que eran sus frases y estructuras, cuando en realidad me estaba describiendo cosas horribles que me ponían los pelos de punta y me lavan la sangre. Que esa es otra, antes de saltar a lo que pasa dentro de este libro, os aviso desde ya que contiene muchos eventos y temáticas muy oscuras, tremendamente violentas y grotescas. Así que, si no estás a gusto escuchando hablar de crímenes de índole tanto violentos como sexuales, te recomendaría que cerraras este vídeo. Pero bueno, sin más dilación, creo que es buena idea empezar a hablar de lo que ocurre en Hijo de Dios. Madre mía, este nuevo sabor de Red Bull sabe a mierda, coño. La novela se divide en 3 partes, y la primera comienza con la subasta de la granja de la familia de Ballard, una propiedad en ruinas que Lester había perdido tras no pagar los impuestos sobre ella y por lo tanto que se la había desahuciado. Una caravana de subastadores y músicos, como si se tratara casi de una feria ambulante, llega para vender la tierra y la casa que se encuentra sobre ella. De repente, Lester aparece de la nada y reclama la granja como suya. A Lester se le presenta como un hombre sin afeitar, sucio y agresivo, que se enfrenta al subastador con un rifle, amenazándolo de muerte y exigiendo que todos se vayan de su propiedad. Al final es reducido por un transeúnte cuando le golpea con el mango de un hacha y lo deja cao. Lester se despierta con una lesión cerebral permanente que le hace inclinar el cuello de una forma extraña. Además, para cuando vuelve en sí, la granja ya ha sido vendida a un hombre llamado John Greer. Y ahora Lester, sin mucho más que hacer, se va derrotado. Toda esta escena termina con una reflexión un tanto extraña de nuestro narrador, que describe a Lester como un hijo de Dios, muy parecido a ti,
quizás. El libro, entonces, nos proporciona varias anécdotas intercaladas de lugareños anónimos, que proporcionan el trasfondo de Lester Ballard. Su madre abandonó la familia cuando era muy joven, el padre se ahorcó en el granero poco después, su abuelo es descrito como un Whitecap, los cuales eran un grupo de vigilantes racistas similares al Ku Klux Klan, y mientras su abuelo fue ahorcado por sus crímenes. Estas historias retratan al linaje de los Ballard como uno casi maldito, y Lester es simplemente el siguiente eslabón de este. Los lugareños también dicen que Lester nunca volvió a estar del todo bien después del suicidio de su padre, lo que insinúa un trauma profundamente arraigado. Volvemos al presente, poco después de la subasta, y es que Ballard, ahora desahuciado, ocupa una cabaña abandonada donde sobrevive en la miseria, robando comida para sustentarse. Mientras tanto, su interacción con la sociedad se reduce a lo más mínimo. Intenta intercambiar un cuchillo por whisky con un vecino llamado Fred Kirby y visita a la caótica familia del dueño del vertedero local. Esta familia se nos describe como horriblemente pobre, además de que varios individuos tienen defectos genéticos creados por relaciones incestuosas. Recordemos que esta novela ocurre en el sur de Estados Unidos, Sweet Home Alabama y esas cosas. El caso más obvio es el del único hijo masculino, un niño que tiene una severa discapacidad mental y por lo tanto tiene que ser cuidado por sus hermanas y su madre todo el rato. A Lester resulta que le gusta una de las hijas e intercambia bromas cargadas de tensión sexual con ella, pero no tiene éxito y le dicen que se vaya. Poco después saltamos a otra escena donde nos encontramos a Lester espiando a una pareja teniendo sexo en un coche en una carretera de montaña, y decide masturbarse porque pensaba erróneamente que el hombre dentro del coche era negro, y al parecer eso le pone o algo por el estilo. Yo qué sé. El resto de la primera parte sigue con eventos más o menos mundanos del día a día de Lester. Intenta ganarse algo de dinero, cometiendo delitos menores como vender objetos robados, pero de nuevo fracasa. Visita el vertedero para disparar a las ratas, y es que nos dicen que Lester tiene una puntería casi perfecta, una de sus pocas cualidades de valor, en realidad. Hasta aquí veréis que todo es realmente extraño y hasta cierto punto inquietante. El sitio donde ocurre esto es de lo más deprimente y raro, y Lester comete algún crimen o acto depravado, pero nada realmente malo. Pues bien, esto cambia ahora, ya que la parte termina con Ballard volviendo al mirador de carretera donde encontró a la pareja teniendo sexo en el coche, que como nos cuentan es bastante frecuentado por aquellos con un golpe de pasión. Pero esta vez, en una muy fría mañana de invierno, lejos de encontrarse a una pareja teniendo sexo dentro, se encuentra una pareja muerta. La mujer viste solo un camisón y tiene todavía al hombre entre sus piernas. No se sabe cómo murieron, quizás del frío, quizás por los gases del coche, simplemente nunca se explica. Lester los mira con curiosidad al principio, luego se atreve y les roba sus pertenencias de los bolsillos. Pero luego ve el cadáver de la mujer y tiene sexo necrófilo con ella. Pero además, no contento con eso, decide llevarse su cuerpo a casa. Y es este evento lo que marca su plena inmersión en la depravación más terrible que uno se pueda imaginar. Llegamos a la parte 2, y es que después de estos eventos, Lester cada vez está más trastornado y por lo tanto sus crímenes se van intensificando. Viste a la mujer muerta con ropa nueva que le ha comprado con dinero robado y tiene relaciones sexuales con su cadáver repetidamente. Una noche especialmente fría de ese invierno no tiene cuidado con su chimenea y su cabaña se incendia. Sale corriendo y se ve obligado a dejar el cadáver de la chica en su interior, que se pasa toda la noche entre las llamas. Se quema tanto que asumimos que solo queda polvo o restos irreconocibles de ella. Lester, ahora sin casa alguna, se traslada a un sistema de cuevas en las montañas. Él visita de vez en cuando la granja que le habían quitado, viendo a Greer trabajar desde la distancia, y fantasea con matarlo y volver a tener su granja familiar. También visita de nuevo la casa del basurero para ver a la hija que le gusta. En esta ocasión solo estaba ella y su hermano discapacitado en la casa, por lo que Lester aprovecha la oportunidad para intentar cortejarla, pero ella lo rechaza, lo cual cabrea muchísimo a Lester. Es por eso que dispara a la joven, se lleva su cuerpo para lo mismo que con la otra, y luego le prende fuego a la casa con todavía el niño dentro de ella, que se quema vivo en el incendio. Poco después, Lester es por fin detenido por el sheriff, bajo la sospecha de haber provocado el incendio en la cabaña en la que vivía,
Sin embargo, no hay pruebas, y por lo tanto Lester es puesto en libertad poco después. Y mientras nos cuentan que en su cueva tiene otros varios cadáveres escondidos ya, y los trata igual que los anteriores. Me explico, ¿no? Lester se pasa los días acechando por el campo, y en uno de estos paseos va de nuevo al mirador de la carretera de montaña, y de nuevo se encuentra a una pareja en un coche. Pero esta vez no se limita a espiar, abre la puerta del coche, dispara al chico en el cuello y a la chica en la cabeza. Da por muerto al chico mientras se lleva al cuerpo de la chica, pero resulta que no, él seguía vivo, por lo que arranca el coche corriendo y se va para alertar al pueblo de asesino en serie. Por ahora nadie conecta los puntos para reconocer a Lester Ballard como el asesino. Las pruebas no son nada convincentes, además de que Lester empieza a vestir la ropa y el maquillaje de sus víctimas cuando ataca, lo que lo hace bastante más difícil de identificar. De todas formas, el pueblo se arma y empieza a buscar al asesino, lo que al final resulta ponerle muy nervioso a Lester, que se ve forzado a mover los cuerpos a un agujero en las profundidades de la tierra. Esta situación al final le empuja a la desesperación y, sin saber qué hacer, al final decide hacer lo que siempre ha imaginado: ir a reclamar su tierra y matar a John Greer. Cuando llega a la granja, encuentra a Greer cavando un agujero con la pala, apunta su rifle y dispara. Pero, por cosas del destino, no le da a Greer, sino que le da a la pala cuando justo la estaba moviendo hacia arriba. Le vuelve a disparar y esta vez sí que acierta, pero no antes de que Greer forcejee con él y le dispare también. Lester pierde el conocimiento entonces y se despierta en el hospital con un brazo faltante. Le pregunta a la enfermera qué ha pasado y le confirma que Greer no solo le ha reventado el brazo de un balazo, sino que además ha sobrevivido a su intento de asesinato. La policía interroga a Lester brevemente, pero antes de que puedan hacer más, un grupo de justicieros lo secuestra y le da un ultimátum: o les enseña dónde ha escondido los cuerpos de sus víctimas o le linchan ahí mismo. Recuerdo, sur de Estados Unidos. Lester les lleva a la cueva donde vivía y utiliza un pasadizo estrecho para engañarles y escapar. Se adentra en la cueva intentando encontrar otra salida por alguna otra parte, pero pasa al final 3 días en el interior de la cueva hasta que consigue encontrar una. Para cuando sale está destrozado, pero también cambiado. No intenta escapar ni cometer más crímenes, sino que simplemente vuelve al hospital donde estaba ingresado para entregarse a sí mismo de forma voluntaria. Y es así que la segunda parte termina. La tercera y última parte comienza con que, poco después de todos estos eventos, unas inundaciones devastan el condado de Sevier. El sheriff investiga al pueblo con un bote y reflexiona en voz alta sobre el pasado de la zona. Dice que siempre ha sido un pueblo lleno de catástrofes naturales y personas malas que han matado y robado a la gente de su alrededor. Se pregunta si el pueblo debería siquiera de existir. Con toda esta charla sobre el pasado, el hombre que acompañaba al sheriff le pregunta a este si cree que antes la gente era más malvada o peor que ahora, a lo que el sheriff responde que no, que los humanos han sido igual de malvados desde el día de su creación. Mientras tanto, Lester Ballard es internado en el Hospital Mental Estatal de Knoxville, donde muere de neumonía en 1965 a la edad de 27 años, y su cuerpo es donado a la ciencia, diseccionado por estudiantes de medicina y enterrado de forma anónima en una fosa común. Años más tarde, unas mulas de un granjero del condado de Sevier caen en un socavón cuando estaban arando un campo, revelando el mausoleo de Ballard en la cueva con 7 cuerpos de mujeres, terminando así la historia de Lester Ballard y por lo tanto la de Hijo de Dios. Es lo que he mencionado antes, pero este libro, a pesar de que ya veis es tremendamente violento, también tiene una profundidad enorme, a pesar de lo salvaje e inquietante que es. Si analizamos la trayectoria de Lester, vemos que hace un camino de la civilización a su estado más antiguo, de una granja con agricultura y ganadería a una cabaña donde tiene que sacar sus alimentos de la naturaleza y de donde pueda, a finalmente vivir en una cueva, tal y como lo hacían nuestros antepasados. Es decir, está yendo en contra de la evolución, involucionando, cayendo en sus más oscuras pero a la vez más primitivas tentaciones. La violencia, la lujuria... Esto diría es lo más obvio del libro, ese camino hacia la depravación. Sin embargo, creo que lo más interesante y lo que realmente intenta mostrar y hasta cierto punto preguntar al lector es la razón de ese camino. ¿Por qué Lester empieza a caer? ¿Estaba escrito en su ADN?
¿Fue forzado por la sociedad que le rodea? Es una cuestión que se ha tratado muchísimas veces en la literatura, especialmente la de terror, sin ir más lejos, en uno de los libros más famosos de terror de todos los tiempos, Frankenstein de Mary Shelley. Y es que, al igual que en ese libro, Lester es un monstruo que hace cosas horribles. Ambos monstruos son totalmente marginados y viven al borde de la sociedad. Es verdad que hasta cierto punto es porque Lester lo quiere así, pero también es por aquellos que le rodean. Las anécdotas del pueblo nos muestran que la gente ya pensaba mal de él por la historia de su familia, y mientras se le despoja de sus pocas propiedades, es ninguneado y maltratado por prácticamente todos, y simplemente rechazado y aislado por completo. Y por lo tanto, Lester reacciona a este aislamiento de una forma totalmente violenta. Y no, ya veo que alguno no se va a enterar de lo que estoy diciendo y me va a dejar algún comentario muy estúpido ahí abajo. No estoy intentando justificar las acciones de Lester, ni creo que el libro tampoco lo haga, pero todo el rato apela a que da igual lo que haga o deje de hacer Lester, también es una persona, un humano como todos nosotros. Como menciona el narrador, un hijo de Dios muy parecido a ti, quizás. Vamos, que nos muestra ese dilema sobre si los monstruos nacen ya así o se hacen. Ese es, yo creo, el tema principal de todo este libro. Y, la verdad, yo creo que este libro tiende más al lado de que los monstruos se hacen, no nacen. Porque sí, en un primer momento nos dice que el linaje de los Valar era oscuro y hasta cierto punto maldito, lleno de racismo, violencia y trauma, pero luego nos da muchísimos más argumentos del otro lado, de que realmente es la sociedad. Primero de todo que nos salta a la vista es cuando nos cuenta cosas sobre el condado de Sevier y su gente. Nos empezamos a preguntar si realmente el resto de personas son mucho mejor. El pueblo de Sevier también está lleno de violencia, incesto, odio, lujuria y todo tipo de depravación. ¿No es un poco hipocresía entonces juzgar a Lester por esa familia que tenía? Y por otro lado está la misma historia de Lester, que se mete en una cueva durante 3 días y al salir es una persona cambiada, entregándose a la policía y dejando atrás su vida de crimen. Esto es un claro paralelo enorme a la historia bíblica de Jesucristo mismo, que al morir se entierra en una cueva y resucita a los 3 días. Y además, por cierto, esto también hace referencia al título, obviamente, Hijo de Dios. Pero a lo que voy es que toda esa imagen de llamarlo tanto humano e incluso compararlo con Jesucristo, quizás da a entender que Lester no está maldito, que como todos es capaz de redención y que a lo mejor es la sociedad quien simplemente nunca le ha dado la oportunidad de cambiar. Por último, están esas reflexiones del sheriff que hace desde el bote en las inundaciones, diciendo que el pueblo quizás nunca debería de haber sido construido, porque es víctima de personas malvadas y catástrofes naturales frecuentes. Dice que es como si Dios hubiera maldecido al pueblo por ambas partes. Y veréis, en realidad, este discurso y forma de pensar recuerda mucho a un escritor que era del sur de Estados Unidos, la misma región donde ocurre esta historia. Estoy hablando de William Faulkner. Veréis, Faulkner argumentaba que el sur de Estados Unidos estaba maldito, que la tierra misma estaba en contra de aquellos que la habitaban, ya que se había cometido demasiados crímenes sobre ella. Primero el desplazamiento forzado de los nativos americanos y después los crímenes de la esclavitud. Faulkner escribió varios libros con este trasfondo durante los años, ganando el Premio Nobel de Literatura y finalmente muriendo en el 62, 11 años antes de que este libro fuese publicado. Y como os habréis dado cuenta, sus ideas se asemejan mucho a lo que el sheriff decía. Esto nos hace cuestionar sobre si es esa maldición de Dios que menciona lo que ha creado al monstruo que es Lester Ballard. Quizás es incluso más rebuscado y la maldición ha creado ese pueblo tan despiadado y trastornado, el cual terminó siendo el caldo de cultivo perfecto para alguien como Lester. Y a ver, en realidad no hay respuestas correctas ni claras aquí. Todo es especulación y tú puedes llegar a las conclusiones que tú quieras. ¿Hasta qué punto era Lester un monstruo desde el principio? Lo era, siquiera. Así que en conclusión, como he mencionado, el objetivo de todo el libro, a mi parecer, es mostrar que las personas malas también son humanos. Eso no quiere decir justificarlas o excusar lo que han hecho, sino que recordemos que ellos también son humanos como nosotros. La gente muchas veces se olvida de que las personas terribles de nuestra historia, asesinos, dictadores, genocidas, no son monstruos, no son nada especial, son humanos como tú y yo, y eso es justamente lo que es
tan horrible de pensar. Se menciona una y otra vez que Lester es un hijo de Dios como tú y yo, y el sheriff dice que la gente no era peor antes, sino que siempre hemos sido igual de malvados desde el día de nuestra creación. Vamos, que muestra el lado oculto de la naturaleza humana, y recuerda que también es parte de nosotros, nos guste o no, lo cual es justamente por lo que es tan horripilante. Personaliza los pecados capitales en una persona, pero lo llama hijo de Dios. Nos compara y nos junta con él. Todo se reduce a la extremadamente fina línea entre humano y monstruo. Hay una última cosa que este libro hace, pero a diferencia de lo que he explicado hasta ahora, no estoy seguro de que lo haga conscientemente. A pesar de todo, me ha parecido algo muy interesante y a la vez importante de lo que hablar. Tengo un mosquito por aquí que me está tocando los huevos, cosa mala, macho. Y es que, en realidad, este libro recuerda que todas las personas malas, aquellas que hayan cometido crímenes innombrables, siguen siendo eso, personas. Es fácil ver documentos históricos, vídeos, audios, lo que sea, de asesinos en serie como Ted Bundy, genocidas como Hitler o dictadores psicópatas como Stalin, y pensar que son estas figuras míticas, monstruos que están muy lejos de nosotros y nuestra realidad. Pero la verdad es muchísimo más inquietante, y es justamente la que muestra este libro. Puede que ellos hicieran cosas horripilantes, pero seguían siendo personas. Y eso justamente es lo que más miedo da. No eran nadie especial, no eran monstruos sobrenaturales, no eran demonios, eran solo personas que por una razón u otra, ya sea por la maldición del mismo Dios o por una sociedad que les trató mal, acabaron matando a muchísimas personas. Eso es, yo creo, la reflexión más terrorífica que se puede sacar de este libro. El terror no está en lo sobrenatural, sino en lo real y cercano. ¿Qué personas podemos tener ahora mismo alrededor que en realidad sean monstruos? Si has llegado hasta aquí, lo único que me queda es darte las gracias por ver el vídeo o tenerme de fondo mientras haces otras cosas. Sí, sé que sois muchos. Como siempre, tengo que dar gracias especial a los miembros de mi canal y mis Patreons, que me permiten hacer estos vídeos y ganar dinero de ello sin tener que optar por hacer patrocinios de productos malos o muy intrusivos en los vídeos. Si tú también quieres apoyarme de una forma monetaria, tienes dos enlaces en la descripción, uno a través de YouTube y otro a través de Patreon. Sea cual sea el que elijas, recibes acceso anticipado a todos los vídeos, además de esta mención al final de cada uno de ellos, y algunas otras ventajas dependiendo de tu nivel. Así que nada, eso es todo, muchísimas gracias por estar aquí, y si quieres dar tu opinión sobre todo lo que he hablado durante todo este vídeo, puedes dejarlo ahí abajo en los comentarios. Eso es todo, nos vemos en el siguiente vídeo.